Buenas tardes, mi nombre es Erasmo Garduño Ramírez, estudio en la Universidad CNCI Virtual. Mi matrícula es AL 063325, mi materia Electricidad y Magnetismo, 3 de julio de 2021. Ahora, ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tiene en la sociedad de hoy en día? Es un conjunto de elementos correctamente relacionados que permite el establecimiento de una corriente eléctrica y su transformación en energía utilizable para cada aplicación concreta. Todo circuito eléctrico requiere para su funcionamiento de una fuente de energía, en este caso, de una corriente eléctrica. Hoy en día los circuitos eléctricos forman una parte indispensable de la vida cotidiana. Los podemos encontrar en la televisión, los autos, la radio, los DVD, entre muchos otros equipos de uso diario. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les pueden dar? Sirven para encontrar la corriente y el voltaje en cada parte del circuito. Por lo general son conocidas como la primera y segunda ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, denominada ley de corrientes, postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de carga en la corriente que transita en los circuitos. Ley de tensiones de Kirchhoff. Establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministró. Es decir, que en un circuito en donde el voltaje sea variado entre cada elemento de un lazo cerrado, al final la suma de esos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Los circuitos electrónicos deben poseer para su funcionamiento adecuado de al menos una fuente de energía eléctrica, que debe ser una fuente de tensión o de corriente. Es una fuente de tensión que produce una tensión de salida constante. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? El método general de análisis de circuitos se basa en analizar las ramas del circuito para ir encontrando el voltaje y corriente que hay en ella. Los métodos son aplicar ecuaciones de las ramas, aplicar ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff o ecuaciones nodales y aplicar ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff o ecuaciones circulares. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Los capacitores, por guardar una carga, en cierta forma se podrían considerar como una batería y en muchos casos de esa forma se utilizan, pero no para un uso constante. Al final se utilizan como una fuente rápida de energía. Como no almacenan necesariamente mucha energía, solo se usan en aplicaciones que requieran energía en un instante, como las lámparas, el flash de una cámara o en un motor eléctrico. Gracias.